poder hablar de los derechos culturales, primero tenemos que entender qué son. Estos son derechos humanos innatos que permiten el disfrute pleno de la cultura y de sus componentes en unas condiciones de igualdad, de dignidad humana y de no discriminación. Estos derechos están relacionados con el arte y la cultura, así como con la identidad tanto individual como identidad colectiva. Estos derechos también garantizan la protección de las culturas y que las comunidades puedan tener acceso a estos derechos y poder practicarlos libremente. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 27, dicta que todas las personas gozan del derecho de participar libremente en la vida cultural de la comunidad. El desarrollo y las prácticas sustentables están muy relacionadas con la cultura y los derechos humanos, por lo que es imprescindible tener un buen entendimiento de la cultura. Por esto mismo, en México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace unas menciones especiales a los siguientes derechos: a la protección de las manifestaciones de los pueblos indígenas, a la participación creativa y la libertad para poder expresar dicha creatividad, a la protección de los intereses morales y materiales de obras, ya sean científicas, literarias o artísticas, y al respeto y protección de todos los derechos culturales. Ahora, para proteger estos derechos se creó un sistema jurídico el cual tiene como principal objetivo la preservación de estos derechos. Cuando hablamos de derecho a la ciencia, nos referimos a que todas las personas deben poder tener los medios necesarios para tener al alcance los beneficios que provocan los avances de la ciencia y de la tecnología, para así poderlos aprovechar para sí mismos y para la sociedad, pudiendo así contribuir a su entorno, a su región y a su vez al país. En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos decretó a la ciencia como un derecho humano propiamente. Y la encargada de promover el derecho a la ciencia y de ver por qué ésta progrese y con eso generar un nuevo conocimiento científico es la UNESCO, que forma parte de la ONU. La ciencia como tal tiene unas características, las cuales son que tiene que permitir el acceso libre al conocimiento generado, así como dar lugar a una mayor participación de la sociedad, es decir, que tiene que ver porque la sociedad se interese en ella y que participe activamente, como también promover mayor equidad de género en la ciencia y abrir más lugares o más puestos de trabajo para ambos géneros. Y ser diversa y con esto que lograr la expansión de conocimiento en distintos ámbitos. Con respecto al derecho a la protección de intereses morales y materiales, el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a formar parte libremente de la vida cultural de su comunidad. Y toda persona tiene derecho a la protección de los intereses tanto morales como materiales que le correspondan. Es decir, este derecho también se asegura que las personas tengan la libertad de participar en diversas actividades culturales, que puedan disfrutar de las artes, así como poder disfrutar de los beneficios de cualquier producción que realicen, ya sean en ámbitos científicos, literarios o artísticos. Mi nombre es Paulina García. Ahora voy a mencionar algunas áreas que ayudan a la sustentabilidad. La ciencia es muy importante en muchos aspectos en cuanto a la sustentabilidad, porque con ella se pueden desarrollar nuevos métodos y soluciones. Un invento que a mí me llamó mucho la atención fueron los platos que son degradables y comestibles, que fueron creados por Biotrem, que están hechos a partir de trigo. Y este es uno de los muchos ejemplos que se pueden desarrollar a partir de la ciencia. La industria, así como ha contribuido al deterioro del planeta, también ha contribuido al desarrollo de los países. Para que las industrias puedan contribuir a cuidar el planeta, es necesario que implementen estrategias efectivas de producción que cuiden el planeta. Y con esto, métricas en las que puedan analizar si sus estrategias realmente son efectivas, así como los daños colaterales generados y también su contribución. Medios para el fortalecimiento del desarrollo sustentable. La UNESCO ayuda a los países a fortalecer su comunicación en un programa llamado Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación.
el que se promueve 5 puntos, que es fortalecer el pluralismo, la inclusión de las comunidades marginadas, la elaboración de políticas relacionadas al desarrollo sostenible, la libertad de expresión y la independencia y pluralismo de los medios. Turismo. El turismo, así como contribuye a la generación de riquezas en los países, debe tener un enfoque sustentable, sobre todo en el uso sostenible de los océanos y recursos marinos, ya que son normalmente el mayor centro de atracción. La Organización Mundial del Turismo es el organismo especializado de las Naciones Unidas que se encarga de la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos. Las políticas públicas son el marco normativo en el que el gobierno satisface las necesidades y requerimientos de la población. A través de los programas del Estado se instruyen las acciones para que el gobierno implemente una cultura de sustentabilidad. Sociedad civil, su participación es muy importante porque contribuye a poner a la población o a los ciudadanos y al gobierno en un mismo canal, por así decirlo. Por ejemplo, va a aumentar la confianza de los ciudadanos, reducir la incertidumbre política, representa los intereses de la comunidad y promueve la democracia participativa. Conservación. Tenemos el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible que promueve la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad mediante la participación directa y efectiva de la población, que tiene los siguientes objetivos. Son 4 y es desarrollar mecanismos de conservación del capital natural, implementar sistemas de monitoreo en el ecosistema, financiar iniciativas en programas de uso sostenible y la sustentabilidad financiera para la implementación de los proyectos. Y como ya se mencionó, uno de estos objetivos es financiar iniciativas, que incluye lo que son proyectos, cursos de capacitación, estudios técnicos y brigadas de contingencia ambiental. Bien, a continuación vamos a hablar de la sociedad civil. Bueno, en sociedad civil, la participación activa en esta misma es importante para la adopción de decisiones, la planificación y la aplicación de políticas que fomenten el cumplimiento de la Agenda 2030. En la opinión del CEPAN en 2021, informa que la participación de la sociedad civil es de vital importancia, ya que aumenta la confianza en los ciudadanos cuando algún cambio es promovido por la sociedad civil. De igual manera, también permite reducir la incertidumbre política cuando la sociedad se involucra directamente en el proyecto. Representa también distintos intereses de la comunidad, evitando que se politice la intención que promovió la participación. Y de igual manera, promueve la democracia participativa a través del consenso de la comunidad. En acciones de la sociedad civil, se menciona que la sociedad civil y la participación ciudadana han permitido que la sociedad se involucre de una manera más activa en el desarrollo socioambiental de los países, reconociendo que el poder no solo radica en el Estado, sino que también los cambios pueden provenir de la sociedad, de la cultura, de la capacidad y las competencias, que es posible construirlas desde prácticas ciudadanas concretas, locales, nacionales y globales. Y bueno, la participación de la sociedad civil permite que quienes se involucren sean agentes de cambio, los cuales pueden impulsar movimientos sociales, ambientales y económicos, ya que las organizaciones de la sociedad civil son asociaciones de personas creadas para realizar diversos objetos de interés común y sin ánimos de lucro, encontrando en su interior organizaciones sindicales, germinales y de empresarios, también institucionales de beneficencia, de promoción, organismos culturales, educacionales, organizaciones deportivas y de vida social, organizaciones estudiantiles y universitarias, así como otras múltiples organizaciones comunitarias, quienes puedan emprender proyectos para contribuir al desarrollo sustentable y de la responsabilidad social. Bien, en sociedad civil como agente de cambio
Bueno, tenemos que cuando una sociedad participa y se organiza, puede generar diferentes cambios importantes en los gobiernos, ya que la participación ciudadana es un factor importante y relevante para la generación de un Estado de derecho democrático y también, pues, entre más organizada esté una sociedad civil, mayor presencia y precisión podrá ejercer sobre los gobiernos, que estos son los que tienen el deber de resolver todas aquellas situaciones que vulneren los entornos sociales, económicos y ambientales. Para la Organización de las Naciones Unidas es importante tener la sociedad civil como aliada para impulsar avances en los ideales de la organización, ya que la contribución de la sociedad, el gobierno y las empresas es una suma muy importante. Y bueno, a continuación tenemos varios ejemplos de participación de la sociedad civil. Y pues bueno, existe una diversidad de ejemplos de cómo la sociedad civil ha generado cambios importantes en el mundo. Y pues estos cambios a veces son promovidos tanto por comunidades, regiones, empresas o el mismo gobierno puede ser un aliado en la sociedad civil. Y uno de estos ejemplos, pues en primer lugar, pues son los cambios de gobierno. En segundo lugar, pronunciamiento de nuevas leyes. Tercer lugar, la clausura de aquellos proyectos que no cuenten con los criterios de impacto ambiental. En cuarto lugar, tenemos pues las sanciones a las empresas por desacato de las normativas. Y por último, las iniciativas de los proyectos de los derechos humanos. Hola, mi nombre es Laura y yo voy a hablar sobre las organizaciones no gubernamentales ambientales. Las ONG se originaron posterior a la Primera Guerra Mundial y se intentaba dar apoyo de manera organizada a causas humanitarias. Entre 1970 y 1980, las ONG adquirieron mayor impulso social, implementando modalidades de ayuda humanitaria como desarrollo, derechos humanos y medio ambiente. Las ONG son mecanismos institucionales donde los ciudadanos actúan libremente para actuar a favor de un objetivo en común. La diferenciación en cómo se sostienen financieramente, en algunas la aportación pública es mayor que la privada y viceversa. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es una ONG ambiental, fue creada en 1948 y es de una de las organizaciones más antiguas. Fue creada por el gobierno francés y tiene más de 1.400 integrantes para poder lograr un mayor alcance mundial. Y algunos de los temas que trabajan son cambio climático, política global y ciencias y economía. La ONG actúa como grupos de presión sobre el gobierno para que incluyeran asuntos a su agenda. Actualmente existen ONG que trabajan en conjunto con el gobierno para ofrecer soluciones. Y existen múltiples variables cuando se habla de una ONG, ya sea por fuentes de financiamiento, postura ideológica, dimensión y estructura de las Ahora organizaciones. seguiremos con la construcción de sociedades sustentables. Iniciando con la pregunta de ¿qué es una sociedad sustentable? Bueno, es una sociedad donde se propicia la convivencia para llevar una vida de bajo impacto ambiental, pero donde también se preocupan por el aprovechamiento futuro de los recursos y la equidad social. Así que básicamente es aquella sociedad que se preocupa por los demás, valorando la justicia social y la paz. La Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo también tiene su propia definición sobre la sociedad sustentable, la cual nos dice que es aquella que atiende las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para hacerse cargo de sus propias necesidades. Después seguimos con 7 principios que son conocidos como principios de sustentabilidad, las cuales permiten que las sociedades sustentables logren funcionar. Entre esos principios tenemos al principio de sustentabilidad ambiental, al principio de integración, al de contaminador pagador, al principio precautorio, al de equidad, al principio de derechos humanos y por último al principio de participación pública. Retomando el concepto de desarrollo sustentable, el cual recordamos que es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometerle a las generaciones futuras, tiene como principal beneficio la continuidad de recursos naturales como el agua, los nutrientes del suelo o los polinizadores. Un programa de la UNESCO que fue llamado Educando para un futuro sustentable menciona que existen 4 dimensiones de la sustentabilidad.
Entre ellos tenemos la sustentabilidad social, que se asocia con valores, principios de la paz y la equidad, la ecológica, que se asocia con la conservación, la sustentabilidad económica con el desarrollo adecuado y por último la sustentabilidad política, que se asocia con la democracia. Así como también la UNESCO nos plantea 34 opciones para alcanzar una sociedad sustentable, que entre ellas se encuentra que la gente se preocupe por los demás y valore la justicia social y la paz, que asegure el acceso del agua, el alimento y la vivienda para todos, que valoren y respeten los roles y contribuciones de las mujeres y niñas, tanto como se hace con los hombres y niños, que se preocupe con los jóvenes, ancianos y personas con discapacidad, atesoren el patrimonio cultural y el bienestar de los indígenas, valoren y respeten la diversidad cultural en todas sus formas, refuercen las particularidades locales y nuestra entidad, protejan la salud humana, la calidad de vida mediante ambientes seguros, maximizando el acceso de toda la educación, construyen pueblos y ciudades humanas, solucionando las disputas mediante la discusión, negociación y otros medios pacíficos, protegen los sistemas naturales utilizando recursos sabiamente, valoran y protegen la biodiversidad, se preocupan y respetan la vida de todas las especies animales, utilizan la energía, el agua, bosques, suelo y otros recursos naturales, minimizan los residuos, luego los recuperan y los reutilizan a través del reciclado, limitan la contaminación a niveles que no dañen los sistemas naturales, mantienen y restauran la salud de los ecosistemas, viven ligeramente sobre el planeta, valoran el desarrollo adecuado y satisfacción de las necesidades básicas para todos, crean una economía local vibrante que brinde oportunidades para el trabajo satisfactorio, aseguran que las necesidades humanas fundamentales de todos son satisfechas, valoran el trabajo voluntario y no remunerado, apoyan políticas que asignen el costo social y ecológico, reconocen que el estándar de vida de una comunidad se encuentra vinculado a las contribuciones de las personas, impulsan la producción y consumo de bienes y servicios. Y por último tenemos estos 8, que son: promueven la responsabilidad corporativa, toman sus decisiones por medios justas y democráticas, desarrollan y promueven las instituciones democráticas, descentralizan la toma de decisiones a los niveles locales de gobierno, promueven la responsabilidad gubernamental y la consideración de las comunidades locales, otorgan poder a todos los sectores de la comunidad para participar en las decisiones, tanto nacional como regional y local, desarrollan las capacidades de la ONG y por último, erradican la corrupción en el gobierno y los negocios. Y para finalizar con esta presentación, tenemos lo que es el consumo irresponsable, que básicamente es cuando los consumidores acceden a 6 puntos. El primero es que el comercio local con altas emisiones de dióxido de carbono y la lejanía entre productores y consumidores, cuando los procesos de producción son irrespetuosos con el ambiente, cuando no se promueve la diversidad en el consumo, ni tampoco la conservación del suelo, cuando no existe un manejo sustentable del agua y mantenimiento de los ecosistemas, cuando no se forma un comercio justo y socialmente responsable, y por último, cuando trabajan en empresas que no brindan buenas condiciones de trabajo y no cuentan con proceso de toma de decisiones. Por último vamos a hablar de la crítica al desarrollo sustentable. El carácter multidisciplinario del concepto de desarrollo sustentable ha traído como consecuencia la difícil tarea de definirlo y contextualizarlo, y con ello la diversidad de posturas, perspectivas y enfoques tanto teóricos como operativos que se mantienen en el debate científico, académico, político e internacional desde Brundtland hasta la actualidad. Recordamos que el enfoque del ecodesarrollo fue el principal antecesor del desarrollo sustentable, otorgando en su origen el sentido holístico en el marco conceptual y de acción de la década de 1970, al destacar la idea fundamental de integrar en el análisis del modelo del crecimiento vigente de aquella época los objetos sociales y ecológicos, trascendiendo el sentido economista por uno más humano, lo que una década más tarde configuraría las bases de la nueva visión del desarrollo sustentable, dada a conocer por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo a través de un informe de nuestro futuro común pronunciado por la doctora Harlem Brundtland en el seno de las Naciones Unidas, que fue denominada Desarrollo Sustentable. Entre las principales críticas que podemos encontrar en la literatura sobre el término se encuentra su ambigüedad y polisemia semántica, que se reconoce su notable acierto de poder para mantener vigente la discusión
entre la necesidad de incluirlo en la agenda política y social, tanto global como local, y pues desde su primera aparición en 1987 hasta la actualidad. Este nuevo intento pues, de observar el desarrollo desde una perspectiva diferente para abordar la temática ambiental, fue difundida por el informe de la doctora Brundtland, pues como ya se había mencionado antes, pues no fue la primera, sino que fue la más conocida y utilizada en la literatura. Y bueno, en la versión completa del informe, pues dice: está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer las propias. El concepto de desarrollo sostenible implica límites, no límites absolutos, sino limitaciones que imponen a los recursos del medio ambiente, el estado actual de la tecnología y de la organización social y de la capacidad de la biosfera de absorber los efectos de las actividades humanas. Pero tanto la tecnología como la organización social pueden ser ordenadas y mejoradas de manera que abran el camino a una nueva era de crecimiento económico.